llevan la cuenta. Y vamos a irnos a Hechos. Bueno, antes vámonos directamente a Filipenses, por favor. Y ahí en Hechos, capítulo 3, ahí en Filipenses, capítulo 3, o capítulo 2. 3. Pablo nos dice que él prosigue al blanco. No, él no había llegado al blanco. Él prosigue. Él prosigue. Esteban en su trabajo creo que tiene que hacer un examen de tiro con pistola cada año o cada 6 meses, no sé exacto. Un día me estaba explicando. Y a mí a veces me gusta ir a tirar. Y yo pensé, bueno, que le pedirá que tire a 100 yardas o 50 yardas. No, me dice que eso como a 5 pies, ¿verdad? Cerquita. ¿Qué tan fácil será errar a 5? Como de aquí a ahí, más o menos, 5 pies. ¿O 50 pies será más difícil? ¿O 500? Hermanos, es más factible acertar estando cerca. ¿Correcto? Es más posible acertar si estamos cerca y si aquello no se mueve. Y si aquello no se mueve. Y Pablo dice, yo prosigo al blanco, porque mientras más cerca esté del blanco, más será posible acertar. Me acerco al blanco, me acerco a la meta, me acerco al propósito, porque mientras más me acerque, más podré acertar, más podré cumplir. Mientras más me aleje, más posiblemente puede errar. Pero a veces para proseguir ese blanco hay obstáculos. Hay obstáculos que saltar, que pasar. Obstáculos que hacer a un lado. Y Pablo nos habla de 7 cosas que para él, antes de encontrarse con Jesús camino a Damasco, había 7 cosas bien importantes. Ya vimos 5, no lo vamos a repetir. La gente pensaba que Pablo, la gente expresaba a sus adversarios que Pablo era nadie. No conocían a Pablo, no conocían a quién era Pablo antes de conocer a Jesús. Y él no hablaba de eso, no mucho. Confiar en la carne, hermanos, para nuestro propio provecho, significa esto. Confiar en mis antecedentes. Mis antecedentes personales. Confiar en mi educación, confiar en que soy mexicano, ¿verdad? Y lo hecho en México está bien hecho. Confiar en que soy hombre y no mujer. O confiar en que soy mujer y no soy hombre. Confiar en que yo estudié acá, que yo vengo de acá, que ya estuve en tal y tal y tal iglesia. Confiar en que yo vengo de tal familia y en esta familia hay puras personas de esta manera. Y que puedes confiar en tus antecedentes personales. La otra cosa, viendo lo que Pablo expresó, es confiar en los logros personales. En lo que he hecho. Uno, en lo que soy. De dónde vengo. De dónde soy. Etcétera. Pero lo otro es qué he hecho en mi vida. ¿Qué logros he alcanzado? Y dice, yo me he resuelto no confiar
en nada de esto. Vimos los primeros 5, vamos a los 2 últimos, que son el 6 y el 7. Pero nos vamos a brincar el 6, porque de él vamos a hablar más, vamos a ver el 7. Y ahí en el capítulo 3 dice, en el versículo 6, en cuanto a celo, dice que era celoso, no ese tipo de celo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y es lo mismo que habla la escritura del líder, del pastor o del anciano, que debe de ser ¿cómo? Irreprensible. Irreprensible. ¿Perfecto? No dice perfecto. Sí, ¿dice qué? Irreprensible, y después da algunas señas de lo que es ser irreprensible. Entre ellos marido de una sola mujer. ¿Y por qué esto? Bueno, porque muchos hermanos vinieron a Cristo teniendo más de una esposa. ¿Sabe usted? ¿Sí? Practicaban, aunque la Biblia enseñaba y enseña a Dios que es la monogamia. Muchos eran ¿qué? Polígamos, no poligamos. Polígamos. Algunos vinieron a Cristo teniendo 2, 3, 4, 5, no sé cuántos. Pero el obispo o el anciano o el pastor debía de ser marido de una sola mujer. ¿Qué significaba? ¿Que había que divorciarse de las otras? No, significaba que si ya tenía más de una mujer, no podría ser pastor o anciano o obispo. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Si alguien existía, si alguna persona podrían decir que cumplía con toda fidelidad la ley de Dios del Antiguo Testamento, era Saulo de Tarso. Si había algún irreprensible en Jerusalén, era Saulo de Tarso. Ese hombre era ahora Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo, se arrancó toda esa confianza de la carne y la arrojó al suelo para darle la categoría de estiércol. No crean que es una palabrota como la que se usa en inglés para hablar de esa cosa, ¿verdad? La tengo como el estiércol del buey, como el estiércol del caballito, como el estiércol del animalito. Ahí está. Y años después todavía estimo, porque es algo que tenemos que seguir estimando. Porque a veces tiramos algo y al rato lo andamos recogiendo. Y un día decidí allá en mi pueblo limpiar mi casa, porque mi casa había sido un taller de carpintería y bodega de todo y de todos. Literalmente. Y un día me llegó esos días inspiradores y empecé todo un fin de semana a sacar carretilladas de cosas. Yo creo que saqué una carretillada de cosas a la calle, como de aquí a la pared, y más o menos unos 2 metros de ancho y como tanto así de alto. A la basura. A la basura. Cosas que servían, sí, a la basura. Porque yo estaba construyendo la casa y no podía tener esas cosas ahí. Así que iba a contratar un dompe para que me echaran no sé cuántas dompadas, 4, 5, 6, no sé cuántas. Pero solamente se llevó 2. ¿Por qué? Porque el domingo muy de mañana, yo trabajé todo el viernes, todo el sábado, y el domingo muy de mañana, cuando yo me levanté para irme a la iglesia, para arreglarnos y irnos a la iglesia, ya mi tío había metido como 2/3 partes de eso de regreso. Porque para él esas cosas
seguían siendo ganancia. ¿Saben cuando vino la persecución, el arresto y la muerte de Jesús? Los pescadores que había entre los discípulos volvieron a la pesca, ¿verdad? Mientras estuvieron con Jesús no habían vuelto a la pesca. Pero y ahora sin Jesús, volvieron a lo que en el pasado había sido ganancia. Volvieron a eso. Y es como voltear atrás y decir, ay, yo dejé esto, yo dejé lo otro. Y volver a recogerlo. Regresar a esa vida, regresar a esas cosas, regresar a darle valor a aquellas cosas que en un momento ya no tuvieron ningún valor. Peor, que aún teniendo todo en Cristo hoy, todavía almacenemos, todavía guardemos, todavía tengamos como tesoro cosas que no nos permiten proseguir al blanco, que nos detienen, que nos frenan. El acercarme más al blanco. Una de esas era su propia justicia. Porque lo que él había hecho para ser justa, es decir, lo que él había hecho para ganarse el cielo. Cuando sabemos que por gracia somos salvos por medio de la fe y no es cosa de nosotros. Por más justo, por más que Pablo había guardado la ley, ¿alguna vez pecó? Claro que sí, no una, muchas veces. Así que a los ojos, a comparación del resto de sus hermanos, él era irreprensible, pero a los ojos irreprensible. Era un pecador que por su pecado estaba separado de la gloria de Dios. Pero en cuanto a la ley, irreprensible. En cuanto a celo, ahora sí volvamos al 7. En cuanto a celo, que es el 6, ¿verdad? Perseguidor de la iglesia. Vámonos ahora sí a Hechos, por favor. Y empezando en el capítulo 8. Vamos a ver palabras del propio Pablo y también de Lucas, donde Lucas dice en el capítulo 8, versículo 3, y Saulo asolaba a la iglesia. ¿Están conmigo? Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa. Entraba buscando ¿qué? Casa, así como de película, casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres. ¿Qué hacía? Les pedía de la manera más atenta, hagan el favor de salir con sus manos. No, dice que los arrastraba, los sacaba a rastras, los arrastraba a hombres y también ¿a qué? No importa si era hombre o mujer, y los entregaba en la cárcel. Delito, ser de los del camino. Ser de los del camino. Porque Hechos se refiere a los cristianos, a los nacidos de nuevo, a los creyentes y seguidores de Jesús, los del camino. 5 veces aparece la frase los del camino. Porque los del camino, hermanos, no solamente reflejaba lo que ellos pensaban, lo que ellos creían, sino que los del camino tenían cierta forma de vivir. Tenían cierta forma de conducirse que los podían identificar rápidamente. Esos son los del camino. Y entonces empezaba a buscar casa por casa, donde él escuchaba que había muchos de los del camino, como en el caso de Damasco. ¿Por qué fue a Damasco? Porque ahí recibió información de que en Damasco había muchos del camino.
Y entonces fue a Damasco a combatir a los del camino, porque ahí había. No fue porque ahí no había. Porque donde quiera hay gente que sopla. Digo, no estoy hablando de soplar por ningún lugar, sino va y cuenta. Y ese le cuenta a otro, y a otro, y a otro. Y llega la información a Jerusalén, que en Damasco, como a 5 horas de viaje, un poco más de 200 kilómetros de Jerusalén, había gente del camino. Y donde hubiera del camino, había que combatirlos. Había que acabar con ellos. Su delito, creer y predicar acerca de un tal llamado Jesús. Uno que murió y que han contado que resucitó. Pero no es así. Y esa plaga hay que erradicarla. Erradicarla. En cuanto a celo, celo significa tener mucho cuidado de algo. Como cuando la mujer está haciendo tortillas. Y ahorita una tortilla hecha por una esposa es como algo, como una joya. Que nadie se la coma. ¡Nadie! Quítese. Hazte para allá. Es único eso. Ya no se ve eso. Es raro, poco común y muy especial. Dirían por ahí. Tener mucho interés. Ahí están los intereses. Tener esmero en algo o en alguien. Eso es celo. Celo. Si se trata de ser intolerante, dice Pablo y narra Lucas en Hechos 8:3, él en cuanto a tolerancia tenía 0, no, menos 4 de tolerancia. Una cosa es tolerar, bueno, está bien, no, yo no quiero eso, no me gusta eso, pero allá ellos. Pero este intolerante. No solamente creen una cosa que no es cierta, no solamente están contra la religión judía, sino que esto es una plaga y la vamos a combatir. Yo no, ahorita tengo en mi casa termita, ¿qué hay que hacer con ella? Pues convivir, comer juntos, dormir. Es una plaga que destruye y hay que exterminarla. Eso es lo que había que hacer con los del camino. En cuanto a celo, mi celo estaba en contra de los del camino, en contra de los seguidores de Jesús, como ha habido en todos los siglos personas como esa. En todos sus hogares, todos nuestros hogares hay de esos. En cada pueblo hay de esos, en su calle ahí hay de esos. Entre nosotros tal vez había de esos. Entre los que estamos hoy aquí había de esos, intolerantes contra el cristianismo. Algunos de ustedes fueron tolerantes, pero otros intolerantes contra el cristianismo. Dice la Escritura en Hechos 8 que él hacía estragos entre los cristianos, entrando casa por casa y arrastrando a hombres y a mujeres y los echaba en la cárcel y los obligaba ¿a qué? A blasfemar contra Jesús, a negar su fe. Era la única manera de salvarse. Era la única manera de salir de ahí con vida. Que negaran la resurrección de Cristo. Que negaran que estaba vivo. Y que negaran el seguir esa religión y esa enseñanza. Así que cuando fue a Damasco, en el capítulo 9, versículo 1 y 2, dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, porque no solamente era meterlos a la cárcel, enfriarlos un ratito, evitar que anduvieran predicando en la calle, sino si era necesario, ¿había qué? ¿Había qué?
matarlos, como consistió en que le diera muerte ¿a quién? A Esteban. Y era algo que le dolía en su alma, toda su vida le dolió. Ahí en sus pies estaban las ropas de ese muchacho desnudo, porque era un muchacho todavía. Y cuando lo empezaron a apedrear, él dijo sí. No sé si lo hizo al estilo romano. Y ahí lo mataron. Yo no arrojé ninguna piedrita. Pero fue su orden la que hizo que mataran a Esteban. Yo consentí. Yo lo aprobé. Yo di la orden. Fue el autor intelectual. Y por eso él se sentía indigno. Dice el versículo 2 que pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Llevó cartas de Jerusalén, de Caifás. Él era el jefe. Caifás firmó las cartas y las llevó a la autoridad de Damasco, pidiendo que si encontraba hombre o mujer, lo podía llevar preso a Jerusalén, para que en Jerusalén se le juzgara y castigara. Es decir, era tan apegado a la ley que él no fue sino con la autoridad, con el respaldo de la autoridad, hacer lo que estaba haciendo. Tenía el permiso, todo lo que estaba haciendo era absolutamente legal, como hoy muchas cosas se hacen de este tipo. Absolutamente legal, apegado totalmente a la ley. Dice que aún respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Esto de respirar amenazas de muerte, hermanos, estamos hablando de un hombre enojado, de un hombre violento. Ese era el tipo de hombre que era enojado y violento, y estaba absolutamente convencido de que él tenía realmente, él vivía y él practicaba verdaderamente la justicia. Que él era justo y todo lo que estaba haciendo era absolutamente justo. Él odiaba a los discípulos del Señor, como odiar el pecado. Él odiaba a los discípulos del Señor. Así que cuando Jesús lo buscó, él no andaba buscando a Jesús. Hay buenas noticias para personas como Saulo. Hay buenas noticias para las personas que usted conoce como Saulo. Aunque ellos no estén buscando a Jesús, aunque ellos estén haciendo lo contrario a lo que Jesús demanda, Dios los puede estar buscando. Jesús los puede estar buscando. Y cuando Jesús está buscando a alguien, lo va a hallar. Podríamos decir que Saulo estaba decidido en contra de Jesús, cuando Jesús estaba decidido a favor de Saulo. Estaba tratando de erradicar todo lo que pudiera recordarle y olerle a Jesús. Y Jesús estaba decidido a glorificarse en la vida de ese hombre. Así que vino el sumo sacerdote. Porque lo que hacía, lo hacía bajo la aprobación directa de todas las autoridades religiosas de cada lugar, las más altas. Así que él pidió y recibió cartas de Caifás para autorizar su misión. Pero ahí, tratando de cumplir su misión, tuvo un encuentro ¿con quién?
con Jesús. Verso 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dios tuvo un encuentro con Pablo. No tuvo Pablo un encuentro con Dios. Porque ese encuentro lo planeó Jesús. No es si quería Saulo o no quería. Fue el Señor el que promovió y realizó ese encuentro con él. Hay gente que piensa que se va a encontrar con Dios si ellos quieren. No, se van a encontrar y nos vamos a encontrar con Dios porque Dios así lo ha decidido. Y oyó una voz que le decía, según un historiador de apellido Bruce, F.F. Bruce, dice que es un historiador. En esos años, los rabinos, en la época de Pablo, mayormente, creían que Dios no le hablaba directamente a ningún hombre. Y ellos decían esta frase: si acaso nosotros escuchamos el eco de la voz de Dios. Qué raro, ¿no? No oyen a Dios, oyen el eco. Medio contradictorios. Pero Saulo escuchó la voz de Jesús. No soñó. No estaba dormido y no. Oyó la voz del mismo Jesús. Dice que cayó del caballo, ¿verdad? Amén. Mentiras. ¿Dónde dice que cayó del caballo? Todo el mundo dice que cayó de la cabalgadura. ¿Iría en un caballo? Probablemente. ¿En ese ratito se bajó para que descansara el caballo? Probablemente. En burro no iba, porque en burro entraban los reyes cuando iban en paz. Cuando el rey iba a caballo, a aguas. Viene a matar. Y el ejército viene a matar. Viene en burro, viene en son de paz. Así que eso sí no iba en burro. Pero dice que cayó a tierra. Nunca dice que cayó del caballo, que el caballo rehinchó como en las películas tejanas, ¿verdad? Del oeste, que ve la víbora de cascabel y el caballo repara. ¡Ah! Y ¡pum! Tira al vaquero. No, no dice la Biblia que se cayó del caballo. Dice que cuando aquel resplandor lo cegó, cayó a tierra. Porque el lugar más seguro siempre es ¿qué? La tierra. Siempre es el suelo. ¿Verdad? Hizo lo que hacía ese jugador brasileño antes, ¿no? Que para todo se caía. Neymar. ¿Verdad? No fue el Dragon Z que dijo y cayó. No. No. Cuando sintió aquel resplandor, el lugar más seguro es la tierra. Y no cayó para hacerle una reverencia a Dios. Cayó del espanto, del miedo. Yo no sé, pero lo primero que dijo es tierra y ¡pum! Es el lugar más seguro. Y cuando estaba en tierra, inmediatamente se oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo. Yo no sé cómo lo quieras interpretar, ¿verdad? Algunos dicen que hace así como un odio. Saulo, Saulo. No. No dice la Biblia que no tenía un sentido de enojo, de coraje. ¿Recuerda cuando habló con María, cuando fue porque Lázaro había muerto, la hermana de Lázaro? Y Marta, y le dice a Marta, Marta, ay, Martita, ay, Martita, no, Marta, siempre agobiada y siempre preocupada. No le dijo, Marta.
Había sentimiento en las palabras de Jesús, sí, había sentimiento en las palabras, pero no necesariamente era de coraje o era de odio. Pero sí estaba mostrando Jesús un sentimiento muy, muy fuerte. Así le dice en Lucas 10:41 a Marta: Marta, Marta, se lo dice 2 veces. Era la costumbre. Cuando algo era muy importante lo decían más de una vez, y cuando lo decían 3 veces era sumamente importante, ¿verdad? Por eso Jesús decía: de cierto, no es que Jesús tenía, ¿cómo se dice? Cuando tartamudo, que está repitiendo las cosas. ¡No! Eso significa vale más. Cuando te digo 2 veces, ponle más atención. No te lo dije una vez, te lo dije 2 veces. Y le dice: Marta, Marta. Y cuando iba camino a Jerusalén, y Jerusalén desde donde la voltees a ver, del camino donde estés, un día lo vamos a ir a ver, y va a estar igual. Está en lo alto Jerusalén, de donde vayas lo ves a Jerusalén de donde vayas, porque la ciudad está en alto. Y entonces cuando iba caminando y acercándose a Jerusalén, Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envío. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Pero vienen días que te van a destruir. Con mucho sentimiento. Y ahora le dice a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y vamos a parar ahí. No he terminado, pero vamos a parar ahí, porque vamos a hablar la próxima semana de esas 3 preguntas. Una de Jesús y 2 de Saulo. La pregunta de Jesús es: ¿por qué me persigues? Y vamos a ver que la palabra clave no es me, sino ¿por qué? Saulo lo perseguía. No tenía que preguntar si lo estaba persiguiendo. Él podía afirmar: tú me estás a mí. A mí. ¿Tú crees que es a ellos? Jesús le dirá en aquellos días a los que aparte, a los que no conoce: porque tuve hambre y no me diste de comer. Jesús nos va a preguntar no si le dimos de comer, sino por qué no le dimos de comer. ¿Por qué hacemos y por qué no hacemos las cosas? ¿Por qué? Piénsalo. Piensa por qué. Piensa por qué. Tú responde: ¿por qué me estás persiguiendo? Piénsalo. No, yo no te estoy. Sí me estás persiguiendo. No, yo estoy. Tú me estás persiguiendo. Y la pregunta es: ¿por qué? Pero hay 2 preguntas muy importantes. En los 90 se hizo un estudio de por qué, qué le gustaría preguntarle a Jesús, a Dios. ¿Qué le gustaría a alguien preguntarle a Dios? Y los encuestados tenían que poner 3 preguntas. No 4, ni 5, ni 2, ni 1. 3 preguntas. Hazme las 3 preguntas más importantes que tú le harías a Dios. Y ellos escribieron. Todos los encuestados escribieron sus preguntas. Y de ellas arrojaron 5. Las vamos a ver, las 5 preguntas que la humanidad le ha hecho a Jesús, a Dios. Que sigue haciendo, yo creo que sigue haciendo las mismas 5 preguntas. Y las segundas 2 preguntas fue las que hizo Saulo, y que vamos a resolver aquí para tomar una decisión. Y le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y toda su vida se la llevó buscando
conocer a Jesús. Todos los días se levantaba buscando conocer mejor a Jesús. Y la segunda pregunta es igualmente valiosa y necesaria. Es la misma pregunta que tú y yo deberíamos de hacernos todos los días. Y no es un chiste como el de Pinky Cerebro. Cerebro, ¿qué vamos a hacer hoy? Pinky, vamos a salir a conquistar el mundo. Es la misma pregunta siempre y la misma deseo de Cerebro. Cada noche ellos salían a conquistar y por un pelito no lo lograban. Pero muy seriamente, hermano, muy seriamente deberíamos de hacer esta pregunta. Hay gente que no la hace porque no quiere que Jesús le diga. No, que le voy a andar preguntando. ¿Qué quieres que yo haga? Ve a tu familia. Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Ve la gente ¿qué quieres que yo haga? Ve tu iglesia, ¿qué quieres que yo haga? Ve tu vida, ve tu cuerpo, ve tu mente, ¿qué quieres que yo haga? Pero hay que tener cuidado con esta pregunta. Hay que hacerla. Pero hay que hacerla con humildad y con toda la convicción de someterme a su respuesta. Jesús le dijo a Pablo, y hasta que estoy terminando, vete. ¿Cómo le dijo? Levántate, porque ahí estaba en el suelo, hablando con Jesús. Levántate y entra en la ciudad. Y ahí en la ciudad se te va a decir lo que debes de hacer. Ya no se le apareció. Porque las cosas se hacen como Él dice, no como tú y yo decimos o queremos. Ahí ya no le habló, ahí le habló a través de un profeta. ¿Verdad? Porque Dios nunca se va a prestar a nuestros caprichos. Ni nuestra voluntad es buena, agradable y perfecta, solo la de Él. Tú levántate. Levántate donde estás. Así tirado no. Levántate, entra a la ciudad. Y ahí, cuando estés ahí, cuando estés listo, cuando estés en posición, cuando estés en condición, se te va a decir. No dice, y te voy a decir. Se te dirá lo que debes hacer. ¿Está listo? Levántese. Levántese. Levántese de su lugar. Levántense todos. A ver, ponles el ejemplo porque no entienden. ¿Tienes el suelo? No, ¿verdad? Eso sí no van a hacer. Muchos no están tirados en el suelo, están acostaditos, bien a gusto. Otros están, decía mi madre, embarrados en el sillón. Como una estampa, ¿verdad? Estampados en el sillón. Hermanos, ahí mientras estemos tirados, no vamos a hacer nada. Ni se nos va a decir nada. Tenemos que levantarnos. Ir a donde Dios nos diga. Para que Él nos hable. Y nos comparta lo que quiere. Hermano Luis,
Dios no le va a decir lo que Él quiere que su esposa haga. Señor, ¿qué quieres que Liliana haga? Eso le va a decir el Señor a ella. ¿Qué preguntó Pablo? ¿Qué quieres que hagamos este grupo de...? No. Él no habló. Iban muchos ahí, no creo que iba Saulo solo, no, iban los soldados, no los romanos, los guardias del templo, que eran como un ejército. ¿Qué quieres que? Yo ya dejemos de evadir ni de ver, a ver Señor, dime qué debe de hacer el pastor, o dime qué debe de hacer Miguel, o qué debe de hacer José, o qué, olvídate ya de ver, Señor, qué debe de hacer mi esposo, o mi esposa, o mis hijos, o mis padres. ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta correcta. La pregunta que toda la vida hasta que muramos debemos de estarnos haciendo y buscando es: ¿quién eres? ¿O usted conoce perfectamente a Jesús? ¿Ya no hay más que conocerle? Dice Pablo, yo todos los días busco conocerlo y conocerlo y conocerlo más y conocer más de su amor y conocer más del poder de su resurrección y conocer más su gracia. Todos los días buscaba conocer más y más lo amaba y más lo servía mientras más lo conocía. Usted mientras más le conoce a veces a alguien más se decepciona. Mejor no lo conozco. Mejor déjale así. Pero usted y yo mientras más conozcamos a Jesús, hermano, más nos vamos a someter con amor. Y la segunda, de verdad, no le pregunte a cerebro, pregúntele a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Señor, estas preguntas las tenemos que hacer. Esas 5 preguntas que sacó la lista de la encuesta de los años 90 arrojó, entre todas las preguntas que la gente tenía que hacer, quería hacerte, eran 5. Esas 5 están en tu palabra, la respuesta. Las 5 estaban la respuesta en la Biblia. Pero ellos no tenían ganas de leer la Biblia, ni que tú respondieras, nada más querían preguntar. Pero esas preguntas pueden cambiar totalmente el rumbo de nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestro país y nuestro mundo. Si cada uno de nosotros hacemos, no nuestra propia voluntad, sino la voluntad de aquel que nos tiene aquí y nos va a llamar a cuentas un día. Señor, que esa pregunta ni un día se quite de nuestra mente y corazón, que cada vez que nos levantemos podamos preguntarte, no preguntarnos, porque yo no tengo las respuestas para mi vida, la tienes tú. Mi Señor, tú no eres un Dios cualquiera, tú no eres un ídolo, tú eres el Señor del cielo y de la tierra, el omnipotente. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque en cuanto sepa, voy a procurar con todo mi corazón hacerlo. ¿Cuál es tu plan de vida? ¿Cuál es tu plan y mi guía para hoy, Señor? Eso que tú quieres que yo haga, que busque hacerlo con todas mis fuerzas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Salúdense, abrácense.